masas que presenta la población pediátrica, aproximadamente el 20%, son masas de origen abdominal. Siempre que al examen físico encontramos una masa o durante una ecografía, durante una ayuda diagnóstica, si se encuentra de forma incidental, debemos prender una alarma. ¿Y esa alarma en qué consiste? Hombre, debemos pensar que esa masa puede ser también una masa maligna y que no podemos perder tiempo. Por eso debemos remitir inmediatamente el paciente o a pediatría o a oncología pediátrica o a cirugía para que establezcamos rápidamente el diagnóstico. A veces no es fácil porque digamos que el origen de la masa pueden ser muchos, las causas pueden ser diferentes. Es verdad que la mayoría de las masas pueden ser benignas, incluso hidronefrosis, dilataciones del riñón, pero el porcentaje de masas malignas no es despreciable y por eso debemos rápidamente enfocar el diagnóstico. Igual hay masas benignas que si no las diagnosticamos oportunamente, también pueden dañar un órgano. Mm, La gran mayoría de esas masas pueden ser organomegalias, o sea, hepatomegalia, esplenomegalia, es lo que más común vamos a ver en estos pacientes, pero tampoco es normal que un niño tenga una organomegalia. Entonces, siempre la debemos estudiar. Bien, muchas de estas masas deben tener un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué un enfoque multidisciplinario? Porque entonces va a competir el pediatra, el cirujano, la opinión del radiólogo, porque muchas veces eh, el radiólogo nos puede hablar si la masa es sólida, si es quística, si tiene calcificaciones, si no, si la apariencia es benigna o maligna y si es maligna, si es sugestiva de un linfoma o no. Entonces, ahí sí debemos pedirle al radiólogo que las ayudas diagnósticas y las imágenes nos den la mayor información posible y que además hablemos todos el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, muchas veces ustedes como médicos generales, si están en un hospital de primer nivel o de un segundo nivel y la mamá consulta por una masa abdominal o ustedes durante el examen físico lo palpan, unos rayos X simple de abdomen, digamos que no son diagnósticos en el sentido que no nos dan mucha información, pero digamos que sí la radioopacidad que desplaza las asas de intestino. Entonces, miren, por ejemplo, cómo dependiendo de la ubicación de la masa, si está en el hipocondrio derecho, si desplaza, uno podría pensar que la masa es o de origen hepático o de origen renal, pero digamos que simplemente porque vemos una radiopacidad, pero no es el estudio que realmente nos ayude a tomar decisiones. Es muy importante porque de pronto unos rayos X se encuentran en cualquier hospital local, porque es el primer examen que podemos hacer, porque en el caso de que la masa esté ocluyendo el intestino, podemos ver si hay niveles hidroaéreos o no, ¿verdad? Pero, pero es un método insuficiente. Miren, por ejemplo, esta imagen ocupa todo el hipocondrio derecho, el epigastrio y miren cómo está desplazando las asas de intestino. Yo pensaría que la ecografía, en cambio, sí nos puede dar un poco más de información. ¿Por qué? Porque la ecografía no solo nos ayuda a diferenciar si la masa es una visceromegalia, sino también si está en relación o no con una de ellas, por ejemplo, si es una masa del hígado o una masa del riñón. Además de eso, nos ayuda a diferenciar si la masa es sólida o es quística o es heterogénea. Además de eso, digamos que es un estudio económico, no tiene radiación, no necesita contraste, nos ayuda con el Doppler a ver el flujo de la masa,
pero el gran problema de pronto es lo que siempre hemos dicho, que es operador dependiente, ¿verdad? Depende mucho del radiólogo. Entonces, eso sí puede ser una limitación. Miren, por ejemplo, en esta ecografía vemos una masa retroperitoneal que está envolviendo la aorta. Miren que incluso se ve aquí que tiene algunas pequeñas calcificaciones. Parece que fuera heterogénea. Miren que hay lugares donde se ve más sólido, lugares donde se ve un componente un poquito más quístico. También está la tomografía de abdomen, que miren que la tomografía de abdomen nos va a ayudar porque además de la radiación, el medio de contraste nos ayuda a diferenciar estructuras, relaciones vasculares, entonces nos da mucha información. Miren cómo esta lesión es una lesión sólida del retroperitoneo, con calcificaciones, miren que está envolviendo la aorta. La resonancia magnética es uno de los estudios ideales. Primero, porque no tiene radiación. Segundo, porque nos ayuda a diferenciar tejidos diferentes. El gran problema es que hay que dar la anestesia general al niño y que se demora un poquito más que lo que se demora la patología, la tomografía. Y además nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar si hay compromiso óseo, compromiso pulmonar, metástasis. Miren qué bonita esta resonancia magnética. Vemos una masa retroperitoneal por encima del riñón y miren que está saliendo del canal medular y además se va hacia atrás. Entonces, posiblemente esto va a ser un neuroblastoma. Y también están las gammagrafías y los PET scan, que mm, son métodos de imagen en donde se le inyecta al niño un radiofármaco que emite radiación y que puede ser un radiofármaco afín por un determinado tejido. Entonces hay con betayometilguanidina, hay L-dopa, hay diferentes radiofármacos que van a ir a captar específicamente en diferentes tejidos. Entonces, después de que nosotros nos hemos hecho la pregunta si el tumor es sólido o el tumor es quístico o en qué parte del abdomen está, la siguiente pregunta es la siguiente, como digamos que la mayoría, o por lo menos en nuestro medio, de los tumores abdominales en niños de origen maligno son de origen renal. Entonces, lo primero que es el famoso tumor de Wilms o nefroblastoma, la pregunta que yo me debería hacer es, hombre, ¿el tumor es de origen renal o no es de origen renal? Entonces, miren, por ejemplo, este tumor que es de origen renal tiene el famoso signo de la garra. ¿Por qué? Porque se ve como una garra entrando aquí al riñón, si invade o no invade los vasos renales y si podemos diferenciar un plano renal de la masa. A diferencia de los tumores extrarrenales, que miren que comprime el riñón, lo desplaza, pero miren que aquí sí vemos un plano de clivaje diferente, no se ve el signo de la garra, ¿verdad? Puede estar englobando o no los vasos, pero englobar es diferente a invadir y el centro de la masa está por fuera del plano renal. Entonces, miren, por ejemplo, aquí estamos viendo un tumor renal que miren cómo vemos que entra dentro del parénquima renal, no vemos un plano de clivaje, entonces estamos hablando de una masa renal. En cambio, por ejemplo, miren que vemos esta otra masa que se va hacia el diafragma, que es más de retroperitoneo y que no compromete el riñón. ¿Sabes? Eso es como el segundo punto. Vea, ¿será que es una masa renal o no? Listo. Ahora sí vamos a hablar y a mencionar cuáles son los tumores más frecuentes en la edad pediátrica. Entonces digamos que los dos tumores más frecuentes en la edad pediátrica son el nefroblastoma, que es del riñón, y el neuroblastoma, que el neuroblastoma es un tumor sólido que normalmente es de las cadenas simpáticas, o sea, que puede ir desde la cervix hasta la región lumbar. Recuerden que el principal ganglio linfático modificado son las glándulas suprarrenales, o sea, que muchas veces esas masas van a estar por encima del riñón
entre el diafragma y el riñón la mayoría de las veces, pero realmente podemos tener neuroblastomas en el mediastino posterior, en el cuello, pero más frecuentemente en la glándula suprarrenal. La gran mayoría se diagnostican antes de los 5 años y el origen es un origen derivado ectodérmico. ¿Por qué? Porque las células nerviosas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo se originan de la cresta neural. Entonces es un tumor neuroectodérmico, un neuroblastoma, que normalmente es un tumor inmaduro y de origen embrionario. Eh, muy importante, miren que la mitad son de origen suprarrenal, ya lo había dicho, y menos frecuente a nivel torácico o a nivel cervical. Esta diapositiva no es para que nos la aprendamos, pero es simplemente para que tengamos en cuenta la clasificación. Hay dos grandes grupos en el mundo, el grupo americano y el grupo europeo, ¿verdad? Pero miren que la clasificación, ojo, del estadiaje depende si el tumor está confinado o no a la suprarrenal, si compromete la cápsula, si compromete el canal medular, si hay compromiso linfático, si hay metástasis a distancia, si hay médula ósea comprometida. Entonces, por eso usamos el estadiaje dependiendo, acuérdense, de la clasificación T, ¿verdad? Si, por ejemplo, si hay compromiso linfático, T de tumor, L linfático y M si hay metástasis o no hay metástasis. Entonces, esa es la clasificación TNM. El neuroblastoma normalmente son masas más heterogéneas, o sea, pueden contener contenido sólido y contenido típico. Hasta el 35% en el momento del diagnóstico ya puede tener metástasis. Y ojo, uno de los factores pronósticos, además de la estadificación, es el famoso NMIC. El NMIC es un gen que se puede encontrar amplificado y cuando se encuentra amplificado, digamos que el pronóstico es mucho más reservado. Más o menos el 20% de los neuroblastomas pueden tener un NMIC amplificado. La tasa de sobrevida global, si se diagnostica a tiempo, si se trata a tiempo, puede ser del 80%. Ustedes que estuvieron en el staff del lunes, que se habló de un niño con neuroblastoma, que estaba en tercera recaída tumoral, que si lo operábamos o no, ¿se acuerdan? Sí, Exactamente. Y ojo, digamos que muy importante es que si hay recaída tumoral, la sobrevida va a ser menor. Es muy poco frecuente en adolescentes, pero sí se pueden encontrar y normalmente en adolescentes es una lesión mucho más agresiva. Miren qué interesante, son tumores heterogéneos que ya les había dicho, miren que tienen componente quístico, componente sólido, que aparte de eso, también les había dicho, eh, es como multilobulada, o sea, no es como una sola masa redondita, bonita. Eh, Denme un segundo, muchachos, y yo acá reviso esta cosa. Listo. En cambio, miren, por ejemplo, la otra imagen, vemos que es una lesión completamente quística. Miren que eso es una bolsa de líquido. Entonces, esta lesión es mucho más sugestiva del neuroblastoma. Miren que, bueno, los neuroblastomas tienen calcificaciones. Miren que estamos viendo aquí en la ecografía, tienen puntos de calcio que se ven muy bonitos en la tomografía. Muchas veces, como son tumores retroperitoneales, engloban o envuelven los vasos sanguíneos, la cava, la aorta, y normalmente son tumores que cruzan la línea media, como vemos acá, o también desplazan las asas de intestino hacia abajo. Miren, por ejemplo, esto es una resonancia, como son derivados simpáticos,
Ya yo les había dicho que la gran mayoría vienen de la glándula suprarrenal y de las raíces nerviosas que salen de la médula del sistema nervioso autónomo. Miren esta resonancia magnética y cómo vemos que la masa sale de la columna lumbar. Bueno, importante, para la estadificación también siempre debemos hacer una tomografía, una resonancia de cuello, tórax y abdomen, mirar las características de la masa, si hay compromiso o no de los vasos sanguíneos, de órganos a distancia, de otros compartimentos. Entonces, miren, por ejemplo, puede haber un tumor que sea solo de un compartimento, o sea, el retroperitoneo, o multicompartimental, por ejemplo, cuando compromete el mediastino posterior y el retroperitoneo, o que comprometa, por ejemplo, el mediastino y el cuello. Por ejemplo, entonces miren, por ejemplo, este es multicompartimental, miren que vemos esta masa que está entre el tórax y el abdomen, está comprometiendo dos cavidades. También miren, por ejemplo, este está envolviendo la vena cava. Y miren, por ejemplo, acá está englobando la arteria aorta. Entonces, siempre debemos estar atentos. A veces la masa puede estar comprimiendo la vía aérea, por ejemplo, en este paciente es en la cara o cráneo. A veces también lo que puede estar pasando es que esté comprimiendo, por ejemplo, un nervio, ¿verdad? Y que cuando está comprimiendo el nervio produzca dolor, puede producir síndromes paraneoplásicos porque los neuroblastomas producen aminas simpático-miméticas que pueden producir diarrea, sudoración, hipertensión. Miren, por ejemplo, este niño tiene un neuroblastoma en la base del cráneo y que está comprimiendo el ojito, o podemos tener metástasis hepáticas, este es el hígado, ¿verdad? O el famoso compromiso Blueberry o de Moffitt. Yo solo lo he visto en neonatos porque hay neonatos que pueden tener neuroblastoma, en donde a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo aparecen un grupo de, puntos azules que son característicos en el neuroblastoma. Miren que aquí estamos viendo también estudios nucleares como el 18F-DOPA, que es muy específico de los tumores neuroblásticos, por una razón muy sencilla, porque el L-DOPA va a ser un precursor de, de esas aminas simpático-miméticas. El segundo tumor que quiero mencionarles, acuérdense que estamos haciendo como un repaso de estos tumores para que los sospechemos. El tumor de Wilms es de origen renal, es maligno, es un tumor nefroblástico, o sea, embrionario de origen renal. Normalmente aparece en niños menores de 5 años, en mayores de 5 años es mucho más raro. El promedio de aparición es los 3 años, pues menores de 5, pero más en los 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en menores de 1 año y en mayores de 5 años son más raros. A veces hay que pensar en otra línea celular. Puede contener un componente hereditario hasta en un 2-5% de los casos por la mutación del gen WT1. La sobrevida cuando se diagnostica a tiempo es buena porque se le hace la nefrectomía al paciente, o sea, sacarle el riñón, darle quimioterapia y radioterapia. Menos del 8% puede ser bilateral cuando hay sobre todo ese compromiso genético por WT1, puede ser que tenga de ambos lados. Y siempre recordar que cuando está por fuera de la edad de aparición, sí deberíamos sospechar otras líneas de tumores renales. ¿Cómo debutan los pacientes? La misma historia, masas grandes en abdomen, que a la palpación se tocan, pueden debutar con hematuria, o sea, con sangrado en la orina, o incluso a veces durante un juego deportivo, un balonazo, pueden tener trauma y comienzan a sangrar y resulta que tenía un tumor de base. Al momento del diagnóstico, hasta el 15% pueden tener metástasis y la gran mayoría sí van a tener ganglios comprometidos. Entonces, miren lo que ahorita decíamos, es una masa sólida,
puede tener algo de componente quístico, pero es más sólida. Hay mucho componente de necrosis. Miren que hay partes que se ven negras, hipoperfundidas. ¿Por qué necrosis? Porque crece muy rápido. Tiene una pseudocápsula. Eh, la idea es que cuando uno revisa muchos de los estudios, el diagnóstico casi que se hace solo radiológicamente. Poquitas veces necesitamos confirmarlo con una biopsia y normalmente son tumores de gran tamaño. Miren que aquí está comprometiendo la vena cava inferior. Este es un tumor renal derecho. Miren que no hay plano de cribaje con el riñón. Prácticamente no estamos viendo el riñón. Miren que esto es puro tejido renal. Miren cómo está desplazando las asas de intestino. Aquí se ve mejor el tejido renal y la masa englobándolo por detrás. A veces puede haber sospecha de ruptura de la pseudocápsula. Cuando está confinado dentro de la cápsula hablamos de un estadio 1, cuando está por fuera de la cápsula ya hablamos de un estadio 2, un estadio 3 cuando hay compromiso linfático y un estadio 4 cuando hay metástasis. Miren esta masa renal, miren, esta es la masa, este es el riñón, aquí lo vemos mejor. Miren que aquí vemos metástasis pulmonares, esta bola son metástasis pulmonares. Miren que esto es un tumor de Wilms bilateral, que ya dijimos que era menos del 5% de los casos. Miren ese par de masas. Miren que aquí se ve más bonito. Lo mismo, hay una clasificación norteamericana y una clasificación europea. La idea es que siempre se intenta mezclar o tomar de ambas clasificaciones lo mejor y lo más seguro. Siempre es preguntarnos si el tumor compromete o no los vasos renales, si hay, por ejemplo, trombosis de la cava, si hay compromiso auricular. Muchachos, me dan un segundito, por favor, que como estoy aquí en el hospital, espérenme un segundo. Sí, profe, tranquilo. Listo, muchachos, ya regresé. ¿Siguen conectados? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, ¿por qué es muy importante estas clasificaciones? Primero, porque nos ayudan a estadificar. Segundo, nos ayudan a tomar una decisión quirúrgica, o sea, cuál es el mejor momento para operar el paciente. Y además de eso, el manejo postoperatorio de quimio o de radioterapia, exactamente. También miren que a veces podemos ver signos de nefroblastomatosis. La nefroblastomatosis no es más que tejido renal inmaduro, embrionario, indiferenciado, que muchas veces puede servir de foco para que aparezca el neuroblastoma y tengamos origen, origen importante. Cuando hay mucha nefroblastomatosis, miren que hasta ahora solo hemos estado hablando de la parte de estadiaje, pero a nivel histopatológico también puede aumentar el riesgo. Entonces, ¿qué nos aumenta el riesgo? La edad del paciente, si tiene enemica amplificado o no,
la estadificación, pero también el resultado de la anatomopatología, si es un tumor de alto grado o de bajo grado. Entre los diagnósticos diferenciales, ¿se acuerdan que yo les dije que era entre 1 año y los 5 años? En menores de 1 año vemos el nefroma mesoblástico, que también es un tumor renal de origen embrionario, que normalmente solo necesita el manejo con la nefrectomía. Normalmente no necesita quimio ni radioterapia. También miren estos tumores en adolescentes, el tumor rhabdoide en mayores de 5 años, sobre todo llegando a la adolescencia, son tumores renales de origen del músculo que hay, el músculo liso que hay dentro del parénquima renal, son tumores con un comportamiento diferente. Entonces, aquí hay un tema importante. Yo les había dicho que la gran mayoría de los tumores de Winch en la edad pediátrica solo con la imagen lo diagnosticábamos, que la mayoría de las veces no necesitábamos biopsias, pero cuando se sale de la edad, sí vamos a necesitar biopsia para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí sí cambia el, el manejo y el pronóstico. También podemos ver los tumores de células claras renal. Es muy raro, solo se los menciono para que lo tengan en cuenta. Son más de adolescentes, son más de adultos. En la población pediátrica es menos frecuente. Normalmente pueden hacer metástasis a pulmón o a metástasis ósea. Está también el carcinoma medular renal, que es mucho más agresivo, mucho más infiltrante. Se asocia mucho a la anemia de células falciformes, y las metástasis tienen formita como de una bala de cañón. Miren que esto es una buena diapositiva, así como yo les había dicho atrás, que lo primero que teníamos que diferenciar era un tumor de origen renal de uno de no origen renal. Aquí lo que nosotros debemos tratar de identificar o no es un tumor de Wilms. Y miren que este es un buen resumen. Eh, el 85% son los de origen renal en niños, que es un Wilms. Los otros son menos frecuentes. Aparece antes de los 5 años. Y miren que es sospechoso en menores de 1 año o en mayores de 5. Son masas muy grandes los WIMS, los otros no WIMS son más pequeñas. Tiene mucho realce, heterogéneo y necrosis el WIMS, el otro no, los otros no. Y miren que normalmente el WIMS, el 10% puede tener metástasis a pulmón, mientras que los otros son como compromiso multivisceral. El otro tipo de tumor es el hepatoblastoma, que los hepatoblastomas son de origen hepático, ¿verdad? Entonces, una masa hepática puede ser benigna, un hemangioma, una masa hepática puede ser un amartoma, una masa hepática puede ser un absceso hepático, pero como estamos hablando de masas eh, malignas, entonces el más frecuente es el hepatoblastoma, diferente del adulto, donde es el hepatocarcinoma. Tiene una incidencia como del 1% de todos los tumores en niños. Normalmente aparece entre los 6 meses y los 3 años de edad, producen aumento de la alfa-fetoproteína y se ha asociado como al tema del cigarrillo en las madres, los metales pesados. Utilizamos mucho la famosa clasificación PRETEX, que el PRETEX lo que hace es que habla del cuántos lóbulos hepáticos están comprometidos. La idea es que si uno puede hacer una resección rápida y temprana y se le puede dar una quimio adecuada al niño, la sobrevida puede estar alrededor del 80%. Eh, Ustedes me regalan un segundo, muchachos. Qué pena que como estoy de llamada aquí en el hospital. Aló. Les cuento que la persona que me marcó se equivocó porque no hablaba. Siguen conectados. Sí, señor. Bueno, otra. Aló. Bueno, entonces
digamos que lo más importante en el pronóstico de estos tumores es básicamente la característica y cuántos lóbulos pulmonares se están conectando, se están comprometidos. Miren, por ejemplo, este cuadrito es como diferenciando tumores hepáticos benignos de malignos, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Miren cómo, por ejemplo, los benignos pueden ser de origen mesoblástico, pueden ser, por ejemplo, de origen endotelial, hemangioendoteliomas, tumores perivasculares, adenomas. Y miren que por edad, si vamos a tener otro tipo de tumores como hepatocelulares, tumor del seno endodérmico, tumor rhabdoide, pero digamos que el más frecuente en la edad pediátrica en menores de 3 años es el hepatoblastoma. Son masas sólidas, como crecen rápido, tienen mucho compromiso de necrosis y mucho compromiso vascular. Miren que este es el pretext. Miren que el pretext 1 es porque solo compromete un lóbulo. Miren que el pretext 2 está comprometiendo dos lóbulos diferentes. El pretext 3, miren que puede estar comprometiendo tres lóbulos y el pretest 4 es cuando está comprometiendo los cuatro lóbulos, que miren que eso es lo que vemos tomográficamente. O miren, esto es un pretext 1, solo compromete un lóbulo hepático. El pretext 2 solo está comprometiendo dos segmentos. El pretext 3, 3 y el pretext 4 prácticamente todo el hígado. Puede tener trombos tumorales, que obviamente esos trombos tumorales se comportan como metastásicos. Puede romperse estos tumores. Miren, este tumor hepático está roto. Miren qué cosa tan horrible, cómo se rompe y rompe la cápsula de glipso. Los otros tumores que podemos encontrar en abdomen son los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Digamos que aquí hay algo importante. Los linfomas no se operan, pero sí se diagnostican y además hay que hacer diagnósticos diferenciales de otros tumores sólidos. Aquí muchas veces lo que necesitamos es una biopsia y darle la quimioterapia apropiada. Miren que normalmente los linfomas no Hodgkin, o sea que no tienen células de red Stenberg, están en niños en edad escolar. Normalmente no está en los ganglios, sino por fuera de los ganglios, en el hígado, en el vaso, en el riñón, en el intestino. No tienen calcificaciones. Miren que aquí está comprometiendo la pared del intestino y según la estadificación le vamos a dar quimio. Los linfomas Hodgkin, que sí tienen células de red Stenberg, normalmente no tienen compromiso visceral, sino más linfático. Lo vemos más en adolescentes, en la región sobre todo cervical, axilar, y si hay en mediastino, en las cadenas ganglionares y en las cadenas linfáticas. Miren que aquí lo estamos viendo en abdomen, no compromete las vísceras, pero sí este conglomerado de ganglios dentro de la cavidad peritoneal. Tumores mucho menos frecuentes son los de origen germinal. Los germinales básicamente están en las gónadas, o sea, en los ovarios y en los testículos, pero también pueden estar por fuera, sobre todo porque acuérdense que los tumores germinales, las células germinales se originan en el saco vitelino y deben migrar hasta las gónadas. Hola, mi Los amor. más frecuentes son los de origen Bien, mi embrional, amor. los seminomatosos, ¿verdad? Los seminomas, los Empezamos a teratomas, meter. pero también podemos Sí. tener extraembrionarios. Entonces, los tumores germinales pueden ser Vamos a embrionarios que hacer. elevan la Sí. alfa-fetoproteína o los Hace extraembrionarios 4 horas. que elevan la No, gonadotrofina Ujú. coriónica humana. Miren, por ejemplo, aquí estamos viendo un tumor de ovario. Es muy frecuente que operemos niñas con tumores de ovario. La gran mayoría son teratomas, pero podemos tener tumores del seno endodérmico, podemos tener otro tipo de tumores. También podemos tener en abdomen los rhabdomyosarcomas, que son derivados del músculo estriado, sobre todo del psoas y del retroperitoneo. Normalmente, perdón, del músculo liso. Normalmente vamos a ver en los varones que son de la próstata
o de la vejiga, y en las niñas es mucho más frecuente del útero y de la vagina. También pueden haber retroperitoneales. Miren, por ejemplo, esto es un hombre. Miren la uretra masculina y cómo está llena de esa masa como gajos de uva, botroides, que es gajos de uva. O por ejemplo en esta niña, miren que este es el útero y cómo del útero sale a la vagina esa masa abdominal. Entonces, como conclusión, entonces acuérdense de que toda masa abdominal en niños es una alarma. Hay que diferenciar si es una lesión benigna de una lesión maligna, si son tumores germinales o no, y además estar familiarizados con el tema de la estadificación, porque de ello va a depender el pronóstico y el tratamiento que le demos a nuestros pacientes. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe, todo muy claro, la verdad. Lo importante es que lo piensen. Miren que el seminario no es para ustedes como oncólogos, sino como médicos generales. ¿Se pudieron conectar ayer a lo de atresia de esófago o no? Sí, sí, profe. Súper, qué bueno. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la rotación. Sí, se aprendió mucho, la verdad. Muchos temas teóricos. Antes de la pandemia, ustedes rotaban una semana con nosotros y todo, pero ya después de la pandemia, en la remodelación curricular que hizo pediatría, solo damos seminarios virtuales. Ah, Bueno, muchachos, un abrazo. gracias, profe, hasta luego, que tenga buen día.